Buenas noches. En esta oportunidad a mi grupo nos tocó explicar un poco sobre la coronariopatía en altura. Es un tema muy bonito e interesante que nos ayudará a entender un poco más sobre las patologías relacionadas al corazón en nuestros pobladores de altura. Bueno, para empezar, trataremos los siguientes puntos, tanto la definición, las consideraciones epidemiológicas, física y fisiología cardiovascular a gran altura, la respuesta cardiovascular normal a gran altura, pacientes con enfermedades cardiovasculares en altitudes superiores y algunas recomendaciones y prevención de las enfermedades de la altitud. Entonces, ¿qué viene a ser una cardiopatía isquémica, también conocida como una enfermedad coronaria? Bueno, estos son términos asociados con un suministro inadecuado de sangre debido a exposiciones de grandes alturas. Definimos lugares de gran altitud a los lugares de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, la altitud por encima de la cual comienzan a desarrollarse muchas de las respuestas fisiológicas que representan desafíos para el cuerpo humano. Según Rimoldi y colaboradores, la altitud elevada se puede definir como la elevación terrestre a la que la saturación de hemoglobina de oxígeno va a disminuir por debajo del 90%. En cuanto a la epidemiología, en todo el mundo existen alrededor de 400 millones de personas que residen en altitudes superiores a los 1.500 metros y más de 100 millones de habitantes de las tierras bajas visitan áreas por encima de los 2.500 metros anualmente. Los rangos de altitud se definen comúnmente como gran altitud entre 1.500 y 3.500 metros, muy alta altitud entre 3.500 y 5.500 metros y altitud extrema mayor a 5.500 metros. En la primera figura se muestran los rangos de altitud de algunas de las principales regiones montañosas del mundo. Vemos que la presión parcial de oxígeno inspirado disminuye en las regiones montañosas. Se muestran ciudades representativas en las principales cadenas montañosas. A 5.052 metros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta del mundo es La Rinconada en Perú, con una población de 50.000 en el 2020. La ciudad principal más alta, El Alto en Bolivia, con una población de 940.000 en el 2020, se encuentra 4.150 metros. Y estas y otras ciudades importantes se encuentran en regiones de gran altitud. Con respecto a la mortalidad, tenemos un estudio austriaco que reveló reducciones de mortalidad por enfermedad de las arterias coronarias a 1.000 y 2.000 metros del 28% en hombres y 31% en mujeres. Por otro lado, Virués, Ortega y sus colegas demostraron un aumento de la mortalidad general en altitudes más altas, por encima de los 3.000 metros, posiblemente eso debido a condiciones climáticas más extremas en estas altitudes. Bueno, ahora hablamos sobre la fisiología cardiovascular a gran altitud. Se sabe que las poblaciones que viven a grandes altitudes han desarrollado una adaptación tanto anatómica, fisiológica y metabólica significativa a las bajas temperaturas y bajos niveles de oxígeno. Entonces, con el aumento de la altitud se puede observar una reducción progresiva de la presión barométrica, la temperatura del aire y la humedad del aire. La presión barométrica determina directamente la presión parcial de oxígeno inspirado y en la combinación con la ventilación alveolar va a establecer la presión parcial de oxígeno alveolar y su reducción conduce a una condición conocida como hipoxia hipovárica. Sabemos que a nivel del mar el oxígeno constituye el 20,94%, esto vendría a ser un 21% que con una tasa normal de ventilación alveolar conduce a una presión de oxígeno alveolar parcial de aproximadamente 100 milímetros de mercurio para una presión barométrica de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Al respirar a 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, el mismo porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, combinado con una presión barométrica más baja y una mayor tasa de ventilación, da como resultado una presión de oxígeno alveolar parcial de aproximadamente 67 milímetros de mercurio. En la figura podemos apreciar la clasificación de altitud en la columna izquierda. Tenemos la presión barométrica correspondiente y la fracción de oxígeno inspirado para diferentes altitudes simuladas en un entorno de laboratorio de acuerdo con el estándar atmósfera de 1976 de la NASA. Vemos dos columnas centrales. No vemos la relación entre la altitud y las características ambientales, tanto la temperatura, humedad y radiación solar. Eso en el recuadro del lado derecho. Usamos el modelo de atmósfera estándar estadounidense de 1976 de la NASA para estimar la presión barométrica a una altitud dada.
En cuanto a la aclimatación, como ya mencionamos, existe una serie de respuestas fisiológicas que ayudan a mantener una adecuada entrega y suministro de oxígeno tisular en altura a través de un proceso llamado aclimatación. Su eficacia depende de la duración de la exposición del individuo a la altitud, la edad, la presión parcial de oxígeno a nivel del mar en la sangre arterial y la ventilación minuta. Bueno, estos procesos cruciales incluyen el aumento de la ventilación, el gasto cardíaco, la masa de glóbulos rojos y la capacidad de transporte de oxígeno en sangre y otras modificaciones metabólicas a nivel microvascular y celular. Algunos de estos mecanismos se activan casi de inmediato, mientras que otros necesitan horas o días para alcanzar una expresión completa. Bueno, en la imagen describimos la respuesta fisiológica a la hipoxia. El suministro de oxígeno de soporte vital, a pesar de una reducción de la presión parcial de oxígeno inhalado entre el 25% y el 60% respectivamente a 2.500 metros y 8.000 metros, se garantiza mediante un aumento de la ventilación pulmonar, un aumento del gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca y cambios en el tono vascular, así como un aumento de la concentración de hemoglobina. También debemos tener en cuenta lo que es la PB, que es la presión barométrica, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la presión parcial de dióxido de carbono arterial. En cuanto a la presión arterial sistémica y frecuencia cardíaca, en este punto vemos que la exposición aguda a la hipoxia produce vasodilatación sistémica que puede ser dependiente e independiente del endotelio, que inicialmente puede inducir algún grado de reducción de la presión arterial. Sin embargo, después de unas horas, eso se contrarresta por un aumento generalizado dependiente de la altitud de la vasoconstricción mediada por el sistema simpático. Como resultado, poco después de la llegada a la altura se produce un aumento significativo y persistente de la presión arterial. Eso es proporcional a la altitud alcanzada y más evidente por la noche. Eso conduce a un grado reducido de caída fisiológica de la presión arterial durante el sueño, que persiste al menos durante los primeros 7 días de exposición a la altitud. Eso va acompañado de un aumento de la frecuencia cardíaca, tanto en reposo como durante el ejercicio, aunque la frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante el ejercicio en altura es menor en comparación con el nivel del mar. Con respecto a la ventilación, vemos que con la exposición aguda a la altitud, la disminución de la presión parcial de oxígeno estimula los quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos que conducen a la activación simpática y así a un aumento de la ventilación minuto. La hiperventilación inducida por hipoxia conduce a una hipocapnia y alcalosis respiratoria, lo que mitiga la respuesta ventilatoria hipóxica total inicial. Entonces, la combinación de hiperventilación e hipocapnia resultante con aumento de la quimiosensibilidad periférica y ganancia de bucle anormal en la regulación respiratoria inducida por quimiorreflejos puede dar lugar a la aparición de respiración periódica nocturna. Se trata de un patrón ventilatorio normal caracterizado por periodos de apnea central o hipopnea que se alternan con periodos de hiperventilación principalmente durante el sueño. Finalmente, con la exposición durante días a semanas, la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos a la hipoxia aumenta, lo que da como resultado un aumento adicional de la actividad simpática y una mejora de la ventilación. Ello a pesar del aumento progresivo del contenido de oxígeno en sangre arterial y la presión parcial más baja de dióxido de carbono arterial. En cuanto a la presión arterial pulmonar, la hipoxia alveolar y la hipoxemia arterial en menor grado pueden inducir vasoconstricción en la circulación pulmonar, ya sea directamente y a través de la activación simpática, que resulta en un aumento de la resistencia vascular pulmonar y la presión de la arteria pulmonar. Sabemos que la vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo protector durante la hipoxia alveolar, pero en altura, donde el estímulo hipóxico es ubicuo en todos los pulmones, la hipoxia alveolar global conduce a hipertensión pulmonar general con el riesgo de edema pulmonar o una insuficiencia ventricular derecha en los casos extremos. En cuanto a la función ventricular izquierda, el ventrículo izquierdo sufre cambios significativos cuando se expone a la altura. En particular, se produce una reducción de los volúmenes del ventrículo izquierdo, tanto diastólico como sistólico, y también alteraciones geométricas, como es el aumento del índice de esfericidad. También empeora la función diastólica y aumenta la contractibilidad del ventrículo izquierdo y la torsión del vértice del ventrículo izquierdo. Además, después de 2 semanas de exposición a altitudes elevadas, la masa del ventrículo izquierdo disminuye de manera desproporcionada en comparación con la reducción concomitante en el peso corporal total, con una reducción del 11% frente al 3% para la masa del ventrículo izquierdo frente a la masa corporal.
Bueno, existe evidencia reciente que sugiere que la hipoxia en sí misma puede ser la base de las alteraciones del ventrículo izquierdo. La espectroscopía de resonancia magnética realizada antes y después del ascenso al monte Everest en individuos sanos reveló una disminución del cociente de fosfato de creatina, trifosfato de adenosina, cardíaco en un 18%, similar al observado en pacientes con enfermedades asociadas con la hipoxia crónica. Todas estas reducciones volvieron a los niveles previos a la caminata 6 meses después de regresar a nivel del mar. Los autores concluyeron que una disminución en la reserva de energía puede ser una respuesta universal a periodos de baja disponibilidad sostenida de oxígeno, una disfunción cardíaca subyacente inducida por hipoxia tanto en el corazón sano humano como en pacientes con enfermedades cardiopulmonares. Bueno, teniendo en cuenta otros efectos, en este punto también se encontró que la deshidratación leve y una diuresis mediada por hipoxia conducen a un aumento agudo del hematocrito y la concentración de hemoglobina en los primeros días en la altura, ¿no? Después de lo cual, la producción renal de eritropoyetina estimula la producción de nuevos glóbulos rojos para aumentar la masa de glóbulos rojos, con un aumento adicional de la concentración de hemoglobina. En la fase de exposición aguda, eso puede estar asociado con un aumento de la coagulabilidad de la sangre. Sin embargo, nunca se han demostrado de manera convincente un aumento del riesgo trombótico en la altura y los limitados datos disponibles son contradictorios con respecto a un estado protrombótico hipotético. Ahora vamos a hablar de la respuesta cardiovascular normal a gran altitud. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de respuestas. La primera se da de acuerdo a una exposición a la altitud a corto plazo y la segunda a una exposición a largo plazo. Comenzaremos hablando de la respuesta a corto plazo. En esta se producen varios cambios circulatorios a los pocos minutos de la exposición a la altura, debido a una hipoxia tisular que va a producir que haya un aumento en la frecuencia de ventilación por minuto y del mismo modo un aumento en el volumen corriente para permitir una tensión arterial sistémica óptima y aumentar el suministro de oxígeno. También va a haber una vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo que nos llevará a que se produzca una hiperventilación que va a conducir a que haya una disminución de dióxido de carbono y eso va a provocar una alcalosis respiratoria que llevará a un desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. También habrá un aumento de la frecuencia cardíaca con el afán de mantener el mismo suministro de oxígeno a los tejidos. Del mismo modo, podemos ver que habrá un aumento en la producción de orina con el fin de aumentar las pérdidas de bicarbonato en la orina para estimular el aumento de la respiración y del mismo modo aumentar el hematocrito. También podemos mencionar que habrá una estimulación del sistema nervioso simpático que va a liberar epinefrina con el fin de mejorar el gasto cardíaco, aumentar la broncodilatación en los pulmones y promover la vasodilatación de los músculos esqueléticos. Vamos a observar que habrán cambios en el EKG en reposo, como un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, la prolongación del intervalo QT y el aplanamiento de las ondas ST. Bueno, continuando hablaremos de los cambios que se producen debido a una exposición a la altitud a largo plazo. Vamos a ver que los cambios a largo plazo se van a dar después de 3 a 4 días que van a hacer una respuesta fisiológica adaptativa, que esos van a incluir un restablecimiento de la respuesta ventilatoria hipóxica para permitir una mayor ventilación. También habrá un aumento en la densidad capilar del tejido y un aumento de la masa de los glóbulos rojos mediado por la eritropoyetina, ¿no? Del mismo modo, habrá una reducción de la actividad nerviosa parasimpática como mecanismo clave de la frecuencia cardíaca elevada en la hipoxia crónica. Lo más importante que debemos mencionar es que habrá un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, lo que facilitará la descarga de oxígeno a los tejidos. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas enfermedades cardiovasculares en altitud. Tenemos que saber que la exposición a grandes alturas puede afectar o tener implicaciones importantes sobre la salud cardiovascular, sobre todo en personas que presenten patologías cardíacas, por lo cual los pacientes cardíacos que realizan algún tipo de actividad recreativa en altura deben ser advertidos y en determinadas circunstancias deben llevar algún medicamento profiláctico adecuado, ¿no? Además, se debe enfatizar el cumplimiento del paciente con la dosis prescrita de sus medicamentos antianginosos y el tratamiento de su enfermedad cardiovascular.
Entonces, dentro de las patologías cardíacas tendremos primero a la enfermedad coronaria. En esa patología, la adaptación a gran altitud puede resultar difícil en un ambiente hipóxico, ya que el gasto cardíaco aumenta para poder mantener un suministro constante de oxígeno hacia los tejidos. Ahora, también la presencia de las placas ateroscleróticas en las arterias impedirá su dilatación, lo cual reducirá el suministro de oxígeno al corazón, y eso puede conducir a un síndrome coronario agudo, por lo cual tendremos que tener en cuenta algunos eventos que pueden llegar a exacerbar los síntomas de la persona debido a la reducción de la disponibilidad de oxígeno, como son el impacto de la hipoxia, así como otras condiciones ambientales asociadas como el ejercicio, la deshidratación, el estrés térmico y emocional, lo cual pueden llegar a precipitar eventos coronarios agudos. Ahora, dentro de las recomendaciones clínicas tenemos que tener en cuenta que las enfermedades de las arterias coronarias no es una contraindicación absoluta para permanecer en altitudes elevadas. Sin embargo, cada caso debe considerarse individualmente. Por ejemplo, las personas que desarrollan angina durante el esfuerzo ligero a nivel del mar no deben subir a grandes alturas, o los pacientes que han sufrido un infarto reciente tampoco deben permanecer en altitudes elevadas. Y por otro lado, en cambio, parece que los pacientes con angina de pecho estable y con antecedentes de infarto de miocardio asintomáticos pueden permanecer en altitudes elevadas sin ningún mayor riesgo. Bueno, ahora tenemos la hipertensión arterial. En esa patología, la circulación sistémica a gran altura se ve afectada por dos fenómenos opuestos, como son la vasodilatación inducida por la hipoxia y la vasoconstricción general inducida por el sistema simpático. Y el impacto de estos dos factores sobre la perfusión local y las presiones arteriales sistémicas va a variar según los sujetos, ¿no? También el permanecer después de varias horas a gran altura provocará una elevación mayor de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, y por ende mayor riesgo de posibles complicaciones cardiovasculares que requerirán un adecuado control de la presión arterial. También se demostró que en condiciones de alta montaña es beneficioso tratar la hipertensión leve con una combinación de medicamentos como son el bloqueador de canales de calcio y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ya que el uso de esos fármacos reduce el desplazamiento hacia arriba provocado por hipoxia y la intensificación de la respuesta de la presión arterial, y también mejora el suministro de oxígeno a los músculos. Bueno, ahora hablando de las cardiopatías congénitas, en este caso, cuando una persona adulta o un niño con enfermedad cardíaca congénita se expone a grandes alturas, las pautas o recomendaciones deben individualizarse y basarse en la naturaleza del defecto congénito. Ahora, los pacientes con mayor riesgo serán aquellos que presentan defectos de comunicación intracardíaca y aquellos que presenten derivación de derecha a izquierda. Entonces, es probable que la exposición a gran altitud en esas personas desarrolle una hipoxemia más grave, que genera un aumento de la resistencia vascular pulmonar y las presiones del lado derecho, lo cual dará lugar a un aumento en la derivación de derecha a izquierda, lo que conduce a la desaturación arterial de oxígeno, ¿no? Sin embargo, la reducción del contenido de oxígeno en sangre no es peligrosa por sí misma, porque el gasto cardíaco y el hematocrito aumenta lo suficiente como para mantener un suministro de oxígeno sistémico adecuado, tratando de compensar una reducción de oxígeno. Bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, vemos que los pacientes con dicha patología van a ser más susceptibles a los cambios fisiológicos de la exposición a grandes alturas. En la altura va a haber un aumento de la actividad simpática que va a elevar la resistencia vascular sistémica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y eso va a dar lugar a una reducción de la capacidad de ejercicio. También veremos que se produce una vasoconstricción pulmonar y una hipertensión que son resultantes de la gran altitud, y que estos van a alterar la carga y la salida del ventrículo derecho. Y no solo eso, sino que también el aumento de la eritropoyesis va a aumentar la carga de la presión sobre el ventrículo derecho. Y bueno, todos estos factores van a reducir el rendimiento cardiovascular del paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora hablando de las arritmias, vemos que la altitud puede ser un agravante de las arritmias durante la exposición aguda y si el paciente realiza ejercicio, lo que se hace notable en pacientes mayores y aquellos con cardiopatía coronaria, motivo por el cual se debe prevenir a los pacientes con dicha patología los riesgos de realizar un viaje a un lugar con gran altitud.
A ellos se les recomienda el oxígeno suplementario y reducir el nivel de actividad, particularmente los 5 primeros días. En estos pacientes se va a producir una serie de cambios asociados a la gran altitud, entre lo que podemos mencionar un aumento de la actividad simpática que van a producir una liberación temprana de catecolaminas debido a una estimulación beta-adrenérgica, y esto va a producir un aumento de la frecuencia y duración de las arritmias supraventriculares, ¿no? Y ventriculares en pacientes con cardiopatía subyacente. Bueno, finalizando las patologías cardíacas, vamos a hablar de la enfermedad valvular del corazón. Aquí vamos a ver que los viajes a grandes alturas pueden agravar los síntomas en los pacientes que presentan valvulopatías subyacentes. Para aquellos con valvulopatías cardíacas graves o aquellos pacientes que presenten síntomas, se debe evitar la exposición a la altitud. En aquellos con enfermedad cardíaca valvular leve o moderada, se recomienda una ecocardiografía para documentar así su función valvular y ventricular, por el cual se recomienda que sus pacientes reduzcan su nivel de actividad en los primeros 5 días, además de tener cuidado con el consumo de alcohol, que lo más preferible o recomendable es evitarlo, y estar muy atentos a las posibles alteraciones hemodinámicas como la hipertensión, ¿no? Entre los cambios que van a haber en esos pacientes podemos mencionar el aumento de la carga y la demanda de oxígeno, que puede provocar que los síntomas valvulares empeoren de forma aguda. También habrá un aumento en la poscarga sistémica, y este puede aumentar la fracción regurgitante tanto en la regurgitación aórtica como en la mitral, y así empeorar los síntomas, ¿no? Del mismo modo, habrá un aumento en la poscarga pulmonar por el aumento de la resistencia vascular pulmonar, y este puede exacerbar la regurgitación pulmonar y tricuspidia. Y debemos mencionar que la deshidratación puede resultar en una precarga reducida, y esto también puede empeorar los síntomas de la estenosis valvular. Las frecuencias cardíacas elevadas pueden aumentar las gradientes a través de las válvulas estenóticas y aumentar de este modo los síntomas. En cuanto a la prevención de las enfermedades de la altitud, para tener una estrategia preventiva óptima debemos tener en cuenta los siguientes factores, ¿no? Los cuales son una susceptibilidad del paciente, tanto los antecedentes de mal de altura anterior, una elevación de la resistencia habitual de la persona, una exposición reciente a la altitud, un perfil de ascenso previsto, es decir, un ascenso rápido o gradual, un historial médico, medicamentos y alergias y el propósito del ascenso. Bueno, en la prevención también hablaremos de algunos métodos de comportamiento, ¿no? Así como también de la profilaxis farmacológica y de algunos otros métodos de prevención en donde consideraremos medicamentos, suplementos e incluso algunas plantas. En cuanto a los métodos de comportamiento, vamos a considerar el ascenso gradual, la preaclimatación, la educación, el uso de alcohol y drogas, dieta e hidratación y el esfuerzo. Bueno, en cuanto a los métodos de comportamiento, el ascenso gradual o por etapas es el método más seguro para prevenir la enfermedad de altura, ¿no? Como pauta general, las personas que normalmente residen por debajo de 1500 metros de elevación deben evitar un ascenso abrupto a altitudes para dormir por encima de los 2800 metros, y eso se logra mejor pasando una noche a una altitud intermedia. Bueno, en la imagen se comparan los diferentes perfiles de ascenso en un Kilimanjaro en Tanzania, ¿no? Se muestra, por ejemplo, un ascenso de 5 días versus uno de 8 días y otro siguiendo unas pautas de un programa de bajo riesgo. Vemos en que el que sube en 5 días tiene un riesgo más elevado, además de que después de alcanzar el pico de 6000 metros tiene una caída rápida, o sea, el tiempo de permanencia es corta, que sería a los 7 días. En cambio, los otros dos ascensos, tanto de 8 días y el que sigue las pausas de programa, tienen mayor tiempo de permanencia, que llegan a los 10 y 11 días, y el riesgo va de moderado a bajo riesgo respectivamente. Bueno, los viajes de un día a una altitud más alta con regreso a una altitud más baja para dormir pueden acelerar la aclimatación y ayudar a prevenir la enfermedad de altura. Si se dispone de tiempo, el ascenso por etapas es otro enfoque de aclimatación que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades de altura. Bueno, continuando con la preaclimatación, que implica la preexposición a altitudes más altas con hipoxia hipovárica o entornos que simulan grandes altitudes como hipoxia normovárica, es una estrategia eficaz para prevenir la enfermedad de altura. Sin embargo, la evidencia es limitada sobre si las exposiciones breves a grandes alturas son efectivas, y la estrategia óptima para la preaclimatación sigue sin estar probada. Bueno, como regla general,
La altitud de los ascensos previos a la exposición real o simulada debe alcanzar aproximadamente 2.000 metros o más cerca de la altitud máxima e implicar una exposición más prolongada, por ejemplo, mayor a 8 horas diarias durante más de 7 días para obtener buenos beneficios, ¿no? Un enfoque alternativo a la preaclimatación implica el uso de hipoxia normobárica para simular la hipoxia relativa de las grandes altitudes. Esos programas a veces se denominan como la exposición hipóxica normobárica intermitente y esos programas utilizan dispositivos que incluyen, por ejemplo, máscaras faciales o carpas o cámaras selladas que permiten a los usuarios disminuir el porcentaje de oxígeno inhalado de 21%, que es a nivel del mar, a menos del 16% durante el sueño o mientras hacen ejercicios durante intervalos variables de tiempo y duración. Cuanto a la educación, las personas con antecedentes de enfermedad de altura o enfermedad cardiopulmonar importante deben recibir asesoramientos sobre su mayor riesgo y se les debe proporcionar un plan o perfil de ascenso conservador. Se debe educar a los pacientes sobre los primeros síntomas y los signos de la enfermedad de altura y la necesidad de una intervención rápida para salvar su vida, ¿no? Se debe discutir un plan de acción en caso de que no sea posible el descenso inmediato y se debe informar a las personas que el proceso de aclimatación se ve obstaculizado por el uso de presos respiratorios, por ejemplo, sedantes o el alcohol, o por el esfuerzo excesivo durante los primeros días a gran altura. Bueno, en cuanto al uso de alcohol y drogas, se debe evitar los sedantes hipnóticos y la ingesta moderada a fuerte de alcohol durante el proceso de aclimatación, particularmente durante las 2 primeras noches en una nueva altura. Ambos tipos de agentes deprimen la función respiratoria e interfieren con los patrones normales de sueño y las respuestas fisiológicas a la altitud, que son necesariamente importantes para la aclimatación. Bueno, en cuanto a la dieta e hidratación, se han proporcionado varias dietas, incluidas las de altas en carbohidratos, para reducir la incidencia de mal de altura, pero los datos no son concluyentes. De manera similar, no se ha demostrado que una hidratación vigorosa, más allá de la cantidad necesaria para mantener una hidratación adecuada, reduzca la incidencia de mal de altura. Bueno, en cuanto al esfuerzo, si una persona se ejercita con normalidad a altitudes a nivel del mar, será más probable que pueda manejar adecuadamente los factores de estrés adicionales experimentados en altitudes más altas. Y bueno, el ejercicio modesto puede ayudar mucho a lo que es la aclimatación. Bueno, en cuanto a la profilaxis farmacológica, los médicos deben reservar medicamentos profilácticos para las personas con antecedentes de intolerancia a la altitud y para aquellas personas que deben realizar un ascenso rápido planificado a grandes altitudes. Los pacientes con enfermedades comórbidas que se ven agravadas por entornos hipóxicos, por ejemplo, personas cardiópatas isquémicas, personas con EPOC, apnea del sueño, enfermedades de células falciformes o fibrosis quística que deseen viajar a altitudes moderadas pueden requerir incluso de oxigenoterapia profiláctica. Bueno, en cuanto a otros métodos de prevención, incluidos los medicamentos, suplementos y plantas, se tiene muy en cuenta la utilización de diferentes medicamentos para el uso de la profilaxis y el tratamiento de las enfermedades de la altura, pero no hay un resultado sólido. Entre algunas poblaciones andinas locales se considera que la coca mejora el rendimiento físico de la altura, pero los estudios formales de esa afirmación son limitados. Al evaluar los efectos de la coca es importante distinguir entonces entre el mate de coca y la hoja de coca. El té de coca generalmente contiene solo una pequeña cantidad de alcaloides de cocaína y es poco probable que tenga algún impacto en la prevención de la enfermedad de altura, aunque puede mejorar ligeramente la tolerancia al ejercicio y proporcionar algo de hidratación, dependiendo de la cantidad que se consuma. El efecto de masticar hojas de coca en la prevención o el tratamiento de la enfermedad de altura no ha sido bien estudiado, pero no hay evidencia convincente de beneficio, mientras que los daños de la coca están bien descritos. Y bueno, no se recomienda masticar coca, ¿no? Bueno, en cuanto a las recomendaciones, se debe tener en cuenta la capacidad funcional basal del paciente, la altitud esperada que se encontrará y el nivel de actividad anticipado y la duración, ¿no? En cuanto a la prueba de esfuerzo, eso se realiza sobre todo para evaluar la enfermedad cardíaca antes de exponerse a una mayor altitud. Y en cuanto a los excursionistas potenciales, esos tienen que tener un entrenamiento y un acondicionamiento antes de ingresar a este entorno extremo.
Bueno, como resumen, los pacientes con enfermedades de las arterias coronarias, tanto arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva, pueden volverse sintomáticos con cargas de ejercicio más bajas en altitudes elevadas, por ejemplo, mayores a 2.500 metros. Bueno, también los pacientes con hipertensión mal controlada no deben viajar a grandes altitudes. La mayoría de los pacientes con cardiopatías bien compensadas pueden viajar sin dificultad, pero se les recomienda tomarse la presión arterial durante el viaje y ajustar los medicamentos según sea necesario. El ascenso a grandes alturas sin aclimatación puede poner en riesgo a los pacientes con enfermedades cardíacas y bueno, eso especialmente en los pacientes que tienen una función cardiopulmonar marginal a nivel del mar o aquellos con síndromes coronarios agudos inestables, activos o recientes. Se debe indicar a los pacientes con afecciones cardiopulmonares inestables recientes que se abstengan de cualquier exposición a la altitud. Por el contrario, los pacientes estables que se ejercitan a nivel del mar sin síntomas generalmente pueden ejercitarse en altitud siempre que estén atentos al control de su frecuencia cardíaca y presión arterial y planeen disminuir la intensidad total y la duración de su ejercicio en altura, ¿no? Gracias.